Ahí está. Bueno, lo que les contaba, en 2010 yo abrí un espacio de trabajo para fotógrafos donde tenía un socio y ese socio fue el que me dijo, ¿te gustaría hacer estos trabajos para la revista? De hecho, ahí conocí mucha gente. Mi amigo Pablo, que está ahí atrás, es una de las personas con las que conocí ahí. Y de la cual, bueno, fue un espacio para mostrar obra y demás, bastante interesante. Y esa fue mi primera colaboración en Expoagro, en 2011, si no, 10. Esa fue la primera foto que hice de Expoagro, nunca había ido a una Expoagro. No, bastante interesante. Y cuando en la casa yo daba clases de fotografía básica, a veces se hacía revisiones históricas, lo que hizo que tenga cierto bagaje adentro mío. Y uno de los autores que me gustaba mucho era Lee Friedlander. ¿Conocen el trabajo de Lee Friedlander? Él, dentro en los fines de los 60, principios de los 70, se llama el paisaje social norteamericano, ¿sí? Donde Lee Friedlander lo que hace es tomas del paisaje urbano tal como lo ve la persona, de una manera lo más fiel posible y subjetiva a la experiencia de la persona. No el paisaje preciosista, pictorialista, que trata de acomodar todo, sino que a veces nuestra experiencia de ver el paisaje urbano es con cosas que se nos interrumpen en la vista. Entonces, con ese bagaje, lo que me pasó en el año 2011, haciendo esta colaboración, ya le contaba que era con un viaje en Córdoba, fue que hago esta foto de esta muestra de siembra, y cuando saco la mirada del visor encuentro este barral amarillo en la foto que no me lo esperaba. Entonces me llamó mucho la atención y fue como los norteamericanos tienen un término como es un happy mistake o un error de esos que te sorprenden. Eso, sí, sí. Y no la voy a borrar la foto, la dejo y quedó ahí. Entonces fue una sorpresa que me llamó mucho la atención. Entonces a partir de eso empezaba a trabajar con esta idea del recorte y de tener fotos con cosas que interrumpieran el fondo de una forma bastante abrupta. Porque la idea era trabajar con la idea de Friedlander, esta cosa del paisaje interrumpido. Bueno, las fotos anduvieron bien, una tapa de chacra, que para un fotógrafo está bueno. Estaba bueno, porque ya casi revistas no hay, tener tu tapa es como un orgullo muy lindo cuando pasas por el kiosco y una cosa media mágica, empiezas a ver tu foto por varias partes. Y lo que ocurrió es que yo iba a muchas ferias por la revista y en las ferias empezaba a encontrar cosas interesantes que iban más allá de las notas y empezaba a componer de una manera que trabajaba mucho el recorte en el encuadre. No tratar de mostrar la cosa entera, sino ir más bien a la abstracción, al recorte. Y me parecía interesante que el paisaje agrícola que conocemos, bucólico, del horizonte, los animalitos o el atardecer, se ve interrumpido por un objeto y por un objeto tecnológico. Me empezaba a seducir mucho la idea de poner objetos delante del paisaje. Y también lo que me pasó es que el recorte en sí me parecía como un cierto gesto de violencia. Veníamos de 2008, ¿no? Toda la conflictividad con el gobierno y todos los ecos que hubo después de eso, en los años siguientes. 2011 fueron las elecciones y demás, con todo lo turbulento que fueron todos estos pasajes. Entonces, el recorte a mí también lo veía como un gesto para transmitir una cierta violencia, una cierta hostilidad. Bueno, esto es APRESID. Este es el congreso que les contaba, donde se juntan 5.000 productores, que es organizado por Monsanto, entre bambalinas. No está directamente dicho, pero está hecho por Monsanto esto.
Y aquí fue donde me sorprendía mucho cómo la información que iban dando era muy abierta, no había culpa de nada. Acá, por ejemplo, cómo crecieron los campos de soja en Brasil entre 1970, 1980 y 2010. Esta es la expansión de la soja en Brasil. Esta es la presentación de la soja RR2, que era una mejora tecnológica para 2012, todavía no se había terminado de patentar o de reglamentar la cuestión del pago de regalías a la compañía, y la mostraban de una manera bastante preciosista, digamos. Y lo que me pasaba era que todo lo que yo encontraba en las ferias me servía para, de alguna forma, alimentar cierta estética o ciertas cosas que me estaban resultando interesantes. Sobre todo hubo un video que yo vi de un documentalista que decía, donde no hay imágenes, no hay discusión. Entonces me parecía que había una cantidad de imágenes que ocurren en estos espacios discursivos que no llegan al gran público. Entonces, si no llegan al gran público, no hay debate. Entonces, desde ahí empecé a hacer toma de todas estas cuestiones para, justamente, me ubiqué en mi ignorancia de persona de ciudad que no sabía discernir qué parte de la planta de soja era la que se usaba, y desde ese lugar de ignorancia mío, me hice cargo de mi ignorancia y dije, bueno, voy a trabajar esto para, a medida que yo aprendía, le iba sacando recortes a los espacios que yo transitaba para ilustrarme a mí mismo de eso. Bueno, empecé a viajar a las distintas provincias del país. Esto es Mercedes, Corrientes. Esto es en Junín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, las cosas iban progresando con la revista y se iban sucediendo las tapas, las colaboraciones, y cada vez más y más iba participando en la construcción de la revista. Esto fue 2012, esto es Mato Grosso, Brasil. Fuimos a un show de cosechadoras, donde subíamos ya 2 fotógrafos a un helicóptero y le íbamos sacando fotos a las cosechadoras que iban trabajando. Para que se haga una idea, esto es mato original, lo que está por acá, esto es mato original, y todo esto es ya deforestado y trabajado, ¿no? Entonces, lo que me permitía a mí trabajar en la revista era tener acceso a lugares que normalmente la persona o el gran público no llega. O sea, en una gira de maquinarias donde tenía que hacer relevamiento de cómo es que se construían las herramientas agrícolas, pude ir al túnel de pintura. Y de alguna forma retomar esta idea, ya esto está avanzado, la idea de lo que es el matadero, ¿no? Bien, esto es lo que fue el suplemento de esa gira. Y siempre, cada vez que yo estaba haciendo una foto para la revista, corría un poco la cámara para hacer una foto propia. Este es el ejemplo de lo que fue una tapa y mi foto para mi trabajo. Que periodísticamente esto no tenía ningún valor, pero para mí me parecía como lindo y atractivo. Ahora, en todo esto a mí me estaba empezando a interpelar mucho la situación en la cual yo venía desde la visión verde, ¿no? Como diciendo, acá está todo mal y no me gusta lo que está, aparte la gente no me caía bien y tenía como muchos conflictos internos y qué estoy haciendo y con qué estoy ayudando y con qué estoy colaborando, y seguía haciendo el trabajo, seguía trabajando porque además mi situación económica como fotógrafo profesional
no es la que uno puede elegir los trabajos, entonces uno trata de empezar a discernir, esto es trabajo, esto es personal, pero también de alguna forma era, bueno, pero también tengo que hacer algo para compensar todo esto, ¿no? De tal vez yo no estoy totalmente de acuerdo con ciertas prácticas. A veces los trabajos se daban en la ciudad, también en lugares que no todo el mundo llega, y tomaba fotos en forma azarosa, lo que me iba sorprendiendo. Esto fue una teleconferencia, y siempre con la idea del recorte. El recorte fotográfico era algo que me llamaba mucho. Y la idea de el paisaje interrumpido, como Friedlander. Este tren es un tren de la NSA, es un tren que transporta granos y, si no me equivoco, solamente lo usa Cargill, es de uso privado. A veces me encontraba con estos mapas que también los iba tomando, y después de 2 o 3 años empecé a tener la idea de hacer un libro. Me gusta mucho a mí el libro, entonces lo metí en InDesign, una aplicación de Adobe para construir libros, y empezaba a tirarlos jugando a ver qué pasaba. Y lo que me pasó particularmente con esta foto, que fue como muy llamativa cuando accedimos a ese galpón, fue que dije, me parece que es una foto que puede llegar a tener cierta trascendencia. Y bueno, la presenté en un concurso, fue bien el resultado, y fue ayudando a la idea de que tal vez podía empezar a contar algo con todo esto. Entonces me encontré con el libro de Alan Sekula, Fish Story. Este libro es un libro que un documentalista norteamericano hace para hablar del mar como un espacio olvidado, pero que es el centro de la globalización. Él arranca la historia de Fish Story con el conflicto de Irán y contras del escándalo de Reagan, donde un carguero llega al puerto de Barcelona y en la proa del buque ponen armas para Irak, y en la popa del buque estaban cargando armas para Irán. Entonces, sobre el mismo barco estaban poniendo armas para los dos, y unas eran de contrabando, eran las de Reagan y el escándalo. A partir de eso, él habla que todo el espacio del mar es un espacio olvidado, donde nadie habla, no hay imágenes de eso. Y a partir de eso, él reconstruye y empieza a hablar de lo que es la globalización. Este trabajo se hace en los 90s, cuando lo que era el documentalismo se había quedado un poco de lado, y es retomado a principios de 2000 como un libro muy importante o basal para lo que es el documentalismo. Viaja a Corea, viaja a Barcelona, Estados Unidos, viaja a varios centros relatando y hablando de todo lo que es lo marino. A esta altura del trabajo yo empecé a contactar con cierta gente y cierta información que me llamaba mucho la atención. Me llegó algunas publicaciones donde había unas fotocopias, unas fotos de muy mala calidad acerca de una publicación donde se hablaba de la República de la Soja, y donde eso estaba por todas partes. Y me parecía tan grotesco, tan directo o tan alevoso que yo no lo podía creer que se haya hecho esa publicación. Y siempre pensaba si no había algo de panfletario. Entonces lo que dije es, fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y fui a buscar esa publicación. Es del sábado 23 o 26 de diciembre del 2003. Cuando lo encontré no lo podía creer. Entonces saqué una buena foto de buena calidad donde la gente de Singenta dice: la soja no conoce fronteras, ¿no? Y hablan de la República Unida de la Soja con su propia bandera, ¿no? Bueno, mi viaje a través de empresas y espacios de todo lo que es la cosa agrícola continuó, y yo iba sacando imágenes, haciendo imágenes que empezaban a tener eco desde lo que yo empecé a saber. Todo el tema de la biomasa. Se decía que hacia 2020, más o menos para esta época,
el 20% de la energía global iba a venir de biomasa, ¿sí? Entonces, ahí ya empezaba a analizar que decía, bueno, ok, en general las superficies, todo lo que es superficie, es un lugar, un espacio para cultivo para seres humanos. Y todo lo que es energía está enterrado en la tierra. Bueno, ahora el 20% de la superficie de lo cultivado es para las máquinas y deja de ser para los humanos. Entonces, toda esta cuestión de la energía renovable era, bueno, cosas que me empezaban a interpelar y decir qué más allá había en ciertos progresos. La foto de la abstracción me llevó hacia distintas partes. El tema de los puertos es muy importante. Siempre que se hablaba con pequeño, mediano o gran productor, sobre todo, siempre hablaban la distancia al puerto, la distancia al puerto. Pues íbamos a Salta y decían, no, porque acá el puerto está tanto. Estamos en Córdoba y decían, no, porque el tema del puerto está acá. Entonces hablaban de los costos, los fletes, el puerto, el puerto, el puerto. Siempre se habla del puerto. Porque el 97% de lo que se cosecha se exporta. Entonces fui y me contacté con cierta gente que se dedica y se especializa con eso. Ahí me encontré con 2012 o fines de 2012, sí, principio de 2013, me contacto con Darío Aranda, que es un especialista en el tema, y con el cual empiezo a intercambiar un poco algunas ideas de las imágenes y los conceptos que tengo. De repente fue él, siendo una persona que de alguna forma está muy en contra del modelo de los agronegocios. Discutimos acerca de glifosato sí, glifosato no, y mi experiencia por haber charlado con dueños de empresas de genética de semillas decían, mirá, cuando acá había los fungicidas base cloro, ¿sí? Son mucho más, o base benceno, son mucho más cancerígenos que el glifosato. Entonces yo eso se lo transmití a Darío, y él me dijo, mirá, yo no tengo duda de que el glifosato es mucho menos agresivo de los viejos clorofenoles y demás. Pero el problema no está en el glifosato, el problema está en el modelo. Ese es el problema. Entonces, ahí a mí me empezó a interpretar, empecé a entrar en conflicto y digo, a ver, ¿qué es esto lo del modelo? Y es una cosa que empecé a descubrir de a poco. A veces tenía acceso a laboratorios para ensayos de semillas, que generaban algunas imágenes bastante interesantes, o también empecé a hacer mis propios experimentos. Como soy técnico químico, no le tenía miedo a ciertas herramientas y métodos, entonces a través de una persona conseguí la bacteria con la cual se genera la transgénesis de las plantas, que se llama Agrobacterium tumefaciens. Lo que se hace con esa bacteria es una bacteria especial que se mete en el ADN de la planta y transforma el ADN. Entonces lo que hice fue, puse unas semillas de tomate, las germiné y les raspé Agrobacterium tumefaciens en el tallo de la planta. Al cabo de unos meses tenía ese resultado, el tumor. Lo que hace la bacteria esa es toma el ADN de la planta, se lo modifica para que los nutrientes que toma la planta, el tumor se nutre de los nutrientes de la planta. Y ustedes si van por las veredas acá en Buenos Aires hay un montón, si ven los árboles que tienen como esos tumores, eso es que se abrió el árbol y está en la naturaleza el Agrobacterium. Entró el Agrobacterium, generó el tumor. Cada vez que vean ahora árboles tumorosos es por el Agrobacterium. Esa bacteria es la que se utiliza para hacer la soja transgénica y muchas transgénesis en general. Entonces yo me puse a hacer toda una investigación bastante importante de todo el mundo de la transgénesis. Esto es una base de datos el evento que hace la soja transgénica. Son guamina, tianina, son los 4 elementos del ADN. Entonces, como mucho no sabía de todo esto, me entrevisté con Gustavo Schroff, un profesor de genética de la Facultad de Agronomía. Y él me dio explicación técnica de qué se trataba todo esto. Entonces, generé unos mapas
que hablan de cómo es que se genera la transgénesis. Y a veces conseguía alguna imagen que graficaban un poco de una manera bastante contundente de qué se trataba la transgénesis. Entonces, después de 3 años y medio de estar trabajando con la gente del campo, empecé a preguntarme a mí mismo qué estaba pasando del otro lado del cerco, con el campesinado indígena, con las comunidades que están en la periferia de las ciudades. Y a partir de ahí fue cuando encontré a la gente de Ituzaingó Anexo. ¿Alguien conoce el caso en Córdoba? ¿Qué pasó? ¿Con Santo o...? Con Ituzaingó Anexo, en Córdoba. ¿No? Bueno, lo que pasó fue que había un avión que pasaba justamente por las áreas verdes, campo de soja, fumigando, y todo lo que, la deriva es todo lo que el viento se va llevando desde lo que va tirando el avión, empezó a trasladarse y se empezó a depositar en los tanques de agua de la gente. Y sobre todo porque trabajaban con agroquímicos prohibidos como endosulfán. Entonces esos químicos estaban en los tanques de agua, la gente se empezó a tomar ese agua y se generó, bueno, leucemia, cáncer, púrpura, lupus, tumores. Toda esa gente quedó enferma de todo eso. Hubo un juicio de todo esto, donde se encontraron los culpables. Entonces empecé a ir a espacios donde se discutían todas estas cuestiones. Hablé con Sofía Gatica, que es una referente en el tema, tiene un premio internacional de ambientalismo y todo esto, por ejemplo, nosotros no lo sabemos, no se comunica. Ella, bueno, una de sus hijas murió por cáncer y demás, y las otras madres, bueno, en el caso de ella me contó a mí el caso que hubo con sus hijos, que se les orbitaron los ojos porque los nenes se divertían ir a ver pasar el avión haciendo rasante. Entonces se subían a los árboles que estaban en el lindero de la calle, pasaba el avión y después se le venía el fungicida, al insecticida a los ojos y se les orbitaban los ojos, tenían muchos problemas. Porque Ituzaingó Anexo es un lugar que está lindante, es el límite de la ciudad con el espacio urbano. A todo esto, me pasó que yo estoy desde 2010 también en una galería de arte y mi galerista me pregunta, ¿en qué andas? Entonces le conté, estoy trabajando estas fotos del campo y demás, y me dijo, está súper interesante el tema, están súper interesantes las imágenes, prepárate algo, me dice, ¿no? Y bueno, le hice como una especie de boceto de lo que a mí me gustaría mostrar en la galería, y me dijo, está muy interesante, pero está buenísimo para museo o para centro cultural, pero somos una galería, entonces habría que hacer algo más comercial. Y a mí me agarró ahí como, dije, ¿cómo hacer algo más comercial? Entonces empecé a jugar un poco con cosas más como de arte contemporáneo, de discursivo, de hablar de cosas comunes en un contexto, recontextualizarlas, ver cómo darle cierto interés. Jugaba con todo eso. Y después, y seguía testeando todos mis puntos de vista. Entonces, durante un tiempo estuve tratando de ubicar a Maristela Svampa. Por suerte me dio una entrevista, estuvimos charlando. Me dijo que mi punto de vista, ella no estaba de acuerdo con muchas cosas, pero que las imágenes estaban muy interesantes porque no son imágenes muy vistas. Bueno, me sirvió mucho el intercambio con ella. Y yo le dije, bueno, Maristela, mi intención de entrevistarme con vos es que vos me digas tu punto, que me corrijas. Estoy abierto a que si vos pudieses escribir lo que yo quiero ilustrar, me encantaría. Bueno, 2014, la foto de la pila de Speller de soja le dan un premio en el Salón Nacional de Fotografía. Y para esa época yo me puedo contactar con la gente del MOCASE, con la gente del Movimiento Campesino Santiago del Estero. Estuve tratando 2 años de
de contactarme con ellos, pero no podía de ninguna forma contactarme, porque de alguna manera la manera en que yo me estaba tratando de aproximar no era del todo la más acertada, digamos. Y seguía haciendo estas imágenes siempre de recorte, ¿no? Mi participación con el movimiento campesino Santiago del Estero fue dando ayuda a la comisión de matemática para la escuela de agroecología que se realiza una vez por mes en Quimilí, Santiago del Estero, donde gente de las distintas comunidades envían a sus hijos a estudiar a la escuela de agroecología. Y lo bueno de ir a aquellos espacios es que, Melina, ¿no podrías, por favor, apagar un segundo la luz? Pero es para esta foto. ¿Alguien conoce lo que pasó con la carpa negra? ¿Nadie conoce lo que pasó en el año 98? En los 90 estaba lo que llamaba la carpa blanca. La carpa blanca de los docentes en Congreso. Bueno, lo que pasó en el campo La Simona, fines de los 90, es que hubo un conflicto donde se quería empezar a desplazar a una comunidad aborigen. Entonces lo que se armó fue la carpa negra. La carpa negra no es más que la bolsa, el silo bolsa, dado vuelta, y por eso era la carpa negra. La carpa blanca estaba acá en Capital, y la carpa blanca estaba en Capital, y la carpa negra estaba en Santiago del Estero. Ahí fueron muchas personas a hacer resistencia. Estuvo León Gieco, hubo muchos artistas que pasaron por ahí. Y fue tal vez las primeras destellos de la conflictividad que estaba pasando desde 1970 en el interior del país. Entonces, para mí la carpa negra era algo muy importante para tomar. Y el hecho de poder haber ido a Santiago del Estero, empecé a ver, porque eso se usa mucho en las comunidades. Ya está, Melina. Gracias. Bueno, entonces, de repente, esto es Quimilí, esto es enfrente a la central del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y estar en el territorio me empezó a servir para ver lo que estaba pasando, lo que justamente las imágenes de desmonte, que a veces es difícil ir a buscar topadoras, encontrarlas, porque uno no sabe dónde están trabajando las topadoras, pero por ejemplo uno puede encontrar una empresa de desmonte. Y mismo estando ahí en una entrevista en Salta con un productor, una vez nos dijo al periodista y a mí, estábamos hablando del tema de los desmontes. Y dije, ¿cuáles? Nos dice, ¿qué desmontes? Porque acá empezó en 1970 el desmonte. Entonces uno empieza a escuchar, agarra las historias, ¿no?, como desplazado, de distintas partes. Esto es camino a una retoma de campo. Lo que ocurrió es que justo octubre de 2014 estábamos en clase y a las 10 de la mañana llega un profe y dicen, entró una banda a un campo, sacaron al chico que estaba viviendo en el rancho y se metieron. Entonces en 2 o 3 horas toda la gente del MOCASE se organizó y fuimos a sacar a los malvivientes. Lo que pasó fue que la policía se interpuso entre nosotros y los malvivientes. De hecho, cuando yo agarré el bolso y fui a los referentes y le dije, yo vine acá a esto, en verdad. Estoy ayudando en la escuela, pero yo vine a esto. Así que yo voy. Llévenme en una camioneta. Y me dijeron, tené cuidado, no te hagas el héroe, porque te van a disparar. Y dije, bueno, fui. Y bueno, la camioneta con la que yo fui, se tomó un tiempo más largo de las otras camionetas, pero sí, la primera camioneta que llegó le dispararon, con la policía al lado. Y está grabado en video eso. Entonces ahí lo que pasa es que uno justamente, es súper interesante cómo desde acá hay una realidad que muy distinta en el interior. Esta es justamente un poco la situación, ¿no?
los campesinos acá, la policía en el medio y la banda del otro lado. De hecho, bueno, cuando yo entro, a mí yo avanzaba y la policía me agarró, me zamarrió, y en el medio se puso la policía de Quimilí para que no nos enfrentemos. Y uno se da cuenta que era feudalismo, puro feudalismo. Yo soy malo, aparte porque lo saben, el que organizaba vive ahí, en Quimilí, y dice, yo soy malo y me la banco, y es no es republicano para nada, es feudal todo ese espacio. Entonces, fui haciendo imágenes del espacio y demás. Al otro día que ocurrió esto, que fueron 2 disparos, fuimos a buscar las vainas porque vino la policía de Santiago del Estero, capital, a ir a buscar a esta gente. Fuimos a sacar, hicimos la foto de las vainas. Y también a veces uno convive en la comunidad y pasan cosas como esta cabra ya era una cabra adulta, que ya no hembra, que no iba a dar más cría, entonces sabían que lo único que le quedaba era envejecer. Entonces dijeron, bueno, ok, vamos a sacrificarla para comer, para hacer queso, para todo ello. Y todo esto me sirvió a mí para discursivamente empezar a construir mi trabajo. Bueno, distintas fotos de lo vivido ahí. Y también otro reconocimiento, premio Clem, una foto sacada en una expo, me sirvió para tratar de empezar a convencer a mi galerista de que lo que estaba trabajando tenía contundencia y que tenía un eco en el circuito artístico. La foto es un globo aerostático tractor y esa es la rueda del globo aerostático tractor. Inmenso es. Bueno, y lo que me pasó es que ya la cuestión de todo lo que estaba trabajando, yo estaba tratando de ver los orígenes de todo esto. Y uno ve que en los 70s hay películas como Soylent Green, que hablaba sobre que en esta época de nuestras vidas ya no habría comida. Entonces, ¿saben lo que pasó en esta película? ¿Alguien sabe? El señor camarógrafo se acuerda muy bien. Cuando hablé, no lo voy a creer. Soylent Green se trataba de unas galletitas verdes que la gente comía, y no se los voy a spoilear, si quieren mírenlo, es interesante. Y los 3 días del cóndor también habla de lo mismo. De hecho, Charlie Hebdo, ¿saben lo que pasó en Charlie Hebdo? ¿Sí? Bien, bueno, los 3 días del cóndor empieza así. Y es muy interesante cómo terminan los 3 días del cóndor. Y que esta película hecha en los 70s y que se diga los 3 días del cóndor con el tema del plan Cóndor, no es nada casual. Bueno, entonces se acercó lo que fue el libro, que está acá. Traje 2 para que lo chusmeen. Y lo que empezó fue a ocurrir, bueno, ya estaba mucho más avanzada la cantidad de imágenes que estaba haciendo, estaba escribiendo, y de repente se me ocurrió que estaba bueno darle un cierre al libro porque trata de estar en un lugar bastante neutro, poner las cosas que pasan en la agroindustria, ver lo que pasa en el campesinado indígena, los impactos que tiene todo eso, pero darle cierta tónica. Y a partir de eso hice algunos textos donde, con la lógica de la transgénesis, de tomar cosas de la naturaleza, modificarlas lentamente y apropiarlas, lo que hice fue justamente tomar frases de Atahualpa Yupanqui, del Payador Perseguido y de Gustavo Cerati, y a eso iba haciendo poemas donde lo que ponía en cursiva era de un autor y lo que ponía en normal sería mis palabras, y iba uniendo, ¿sí? Como se hace en transgénesis. Tomar cosas de la naturaleza, agregarle
algunos elementos y decir esto es mío. Bien. A todo esto, lo que tengo para preguntarles es, hasta acá, ¿qué entendieron? Que estabas en una búsqueda de una realidad. Más allá. Ok, más allá. No, ahora le tiro la pelota a ustedes. Okay, más allá de lo que yo expuse. ¿Ustedes qué entendieron? ¿Entendieron algo? ¿Qué entendimos de tu trabajo o de lo que... O de la De la problemática. situación. de la situación? Sí. Pienso que... ¿Qué entendieron? Perdón, de tu situación con, digamos, con el tema del campo, cómo comenzó todo, ¿a eso te referís? De lo que yo les dije, ¿les aporté algo nuevo? ¿Algo distinto a lo que ya traían? Sí, más detalles. Más detalles. Más detalles y más puntas para buscarnos un poquito. Ok, ¿qué más? No, y aparte, cómo fue como tu trayectoria, tu camino con eso Sí. que surgió con lo de la revista Sí. y cómo vos le terminaste dando tu enfoque y sacando como lo mejor de algo que nunca te sentiste identificado. Bien. ¿Algo más? ¿Algo críptico, medio cerrado, medio nerd? ¿Lo ven? ¿No? ¿Fue claro? ¿Sí? Bueno, porque a mí me pasó que yendo tanto tiempo a este lugar, me pasaba que ir ahí, uno va a un campo, vieron que viaja por el campo y no hay nada. No pasa nada en un campo. Está ahí todo verde, quieto, silencio. Y a mí me pasó que leyendo un libro de Eduardo Molinari, un gran artista argentino, si no lo conozco, se los recomiendo ampliamente. Este libro se llama Los niños de la soja. Hay una frase de Eduardo Molinari que a mí me sirvió muchísimo para decir cómo puedo transmitir todo esto que estoy, para mí, viviendo y es tan difícil de transmitir. Y lo que Eduardo Molinari dice, el mundo de la soja está lleno de agujeros negros, de tajos hacia otra y ninguna parte. Es lo que no se ve, lo que define en absoluta sintonía la noción de lo transgénico. Esto de es lo que no se ve lo que lo define. Y eso fue, es decir, todas las vivencias que yo tuve de ir al campo, de ir a congresos, de ir a charlas, justamente yo decía, no hay forma de transmitir esto en imágenes. No hay algo, para mí no hay una síntesis para... Es que, y también lo que es la transgénesis, cómo se genera, y lo que no se ve es lo que define a lo transgénico. Y esa cosa fue la que a mí me dije, claro, es como, ¿cómo es esto? Porque con imágenes solas somos muy descriptivas y le faltaba algo evocativo. Porque yo puedo poner las imágenes acá y hasta acá llegamos a lo descriptivo, ¿sí? Le faltaba evocar lo que estaba pasando ahí. Y ahí fue cuando se me ocurrió, de alguna forma, la idea del juego. Empecé con el Monopoly. ¿Qué pasa en el Monopoly? ¿Jugar Monopoly? ¿Cómo es? Y uno comparando a medida que va pasando por los diferentes áreas con los casillos. Sí, tienen sus estatus. Sí. Y los otros jugadores tienen que pagar un alquiler cuando ese castillo ya está comprado. Claro, cuando pasan por ahí, después se hipotecan para entrar. Sí. Para enfermar. ¿Y qué pasa? ¿Qué otra cosa además de pagar alquiler en el Monopoly? Una hipoteca también. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Sé que es el juego excelente de la propiedad privada, o sea, vos tenés una casita, me acuerdo que podés acumular propiedades, Sí. muchas. Hay uno que se va enriqueciendo, digamos, a medida que va ganando propiedades, los otros les pagan, y creo
que no sé si también había una posibilidad de pedirle algo a como un ente financiero o algo, no recuerdo. Okay. Y cada vez que pasaba, creo que cobraba 200, una cosa así. Bien. Y después pedían los servicios de luz y agua de proporcional, de acuerdo a los números que salieron. ¿Y alguien jugó al estanciero? Uno. Estaba llamando Vos a la jugaste al atención. estanciero. Vos también. Jugaron al estanciero. Bueno, pasa que los niños hoy en día desplazaron el estanciero por el Monopoly. Y los de ahora ni lo van a conocer, porque estos eran juegos para los días de lluvia. Llueve, juego largo, ¿no? Bueno, lo que me pasó fue que yo de niño, el estanciero, siempre lo empezaba en un día de soleado, duraba 3 vueltas, nos aburríamos y nos íbamos. Nunca empecé y terminé el estanciero, era como un juego largo. Y lo que me pasó fue que recordaba el tema de las tarjetas, ¿no? De suerte y destino. Cuando empecé a googlear el Monopoly, vi una que era que ibas preso, ¿no? Directamente a la cárcel sin pasar por salida. Sí. Bien. Pero bueno, bueno, che. Bueno, Fue un juego que hemos jugado mucho tiempo. bueno, ¿te gusta? Nunca tuve un estanciero, por eso fue como que tenía miedo de lo que tenía y yo no. Claro, vos ya entraste al Monopoly, por eso. Son los 90. Los 90 se hicieron un desastre. Entonces, lo que me pasó fue que empecé a leer el reglamento del estanciero. Y cuando empecé a leer el reglamento del estanciero, no lo podía creer. Las cosas que dice el reglamento. Era todas las charlas que yo tenía con los productores y con las organizaciones, está ahí. Dije, ¿qué? No lo podía creer. Entonces encontré en el estanciero una manera muy interesante de empezar a hablar de la agricultura industrial. Y empezaba a encontrar esto que Eduardo Molinari dice, lo que no se ve es lo que lo define. Porque, por ejemplo, gastos de farmacia, ¿no? Pague 1000. Entonces yo encontraba en las tarjetas de destino, suerte, ¿cómo? No, perdón, tarjeta de color. Las tarjetas, sí, las tarjetas, Esas famosas. lo que yo empecé a hacer es, Claro, esa es la provincia menos productiva supuestamente la que empezaba y terminaba en Buenos Aires que era lo más caro. ¿pero por qué? Pequeños en el medio. ¿Por qué la de Buenos Aires es de las caras? Y porque era el campo más productivo y más verde, y el que centralizaba, y tenías anteriores Córdoba, Tucumán, Mendoza, y la primera era famosa. Justamente, las tierras, todo lo que es la Ruta 8 en la provincia de Buenos Aires son tierras excelentes. Y de hecho, nosotros acá en Capital Federal, zona norte y zona sur, edificamos sobre las mejores tierras del país también. Los santiagueños no lo pueden creer, que no tienen agua. Ustedes están parados sobre las mejores tierras del país y hay cemento. Pero bueno, así se organizó el país. Tal cual, empecé a tomar lo que eran las escrituras, ¿no? Que tienen valor, que uno va comprando una estancia, 2 estancias, 3 estancias hasta que se adueña de la provincia. Y además el objetivo es el que tiene todas las tierras. ¿Sí? Y de esta manera empezaba a jugar a ver dónde ponía imagen y tarjeta. Imagen y tarjeta. Lo que fue decantando y derivando en estos dípticos, ¿no? Donde iba imagen y objeto. Bueno, en este es increíble porque lo que ocurre a partir de los 70s es que el desarrollo de las oleaginosas, ¿cuáles son las semillas oleaginosas? Girasol, la soja, maíz, ¿no? Si ustedes ven cómo es el crecimiento de las oleaginosas en la historia de los productos nuestros, los 70s empiezan a crecer muchísimo la soja. En el 71 es la primera exportación nuestra. Y desde ahí uno ve que es un plan absolutamente dirigido para la sustitución del petróleo. De hecho, el descubrimiento del diésel y de que de las semillas oleaginosas se puede extraer
combustible es de los años 30 en Alemania. Entonces, justamente el estanciero es creado aproximadamente en 1942. Fíjense esto, es escritura compañía petrolera, ¿sí? Ya había en un juego del campo, había cuestiones de energéticas. Y cuando encuentro esta tarjeta que decía, suerte, habeas corpus concedido. Con esta tarjeta usted sale gratuitamente de la comisaría. Ay, no, tremendo. Lo que nos pasó en Santiago del Estero fue cuando estábamos nosotros entre los vándalos, la policía en el medio, fue que la policía hizo el aguante para que nosotros no avancemos a tomar esos campos. Bueno, la gente estaba armada, esta gente estaba armada. Y bueno, la gente del Mocase ya tiene una metodología para retomar campos, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que empezaron a robar todo lo que había en el rancho. Y vieron, en general, en el tumulto, los de un bando acusan de cosas al otro y dice, no, mirá, están robando todo, se van, va. Y unos dijeron, se robaron todo lo que había dentro del rancho. Y yo decía, a los compañeros, están exagerando. Y de repente cuando miro en mis fotos, empiezo a hacer zoom, a la mañana el rancho tenía una antena DirecTV. A las 5 de la tarde, cuando se fueron, la antena no estaba. O sea, que lo vaciaron al rancho y se fueron por la parte de atrás del campo. Después nosotros los fuimos a buscar a esta gente. Y en la camioneta, un compañero, íbamos todos por los campos, sí, tratando de ir a buscarlos. Y un compañero le dice al otro, pero pará, ellos tienen armas y nosotros tenemos palos. ¿Cómo es? Y le dice, bienvenido al Mocase, así que era así. Pero de verdad ahí, y esos tipos los dejaron escaparse, no los metieron, no los encarcelaron, y así se fueron. Esa tarjeta es increíble lo que refleja. Bueno, por compra de semilla pague al banco 800 por cada chacra. Entonces, un juego que fue escrito armado en 1942, habla desde su reglamento y desde sus elementos en cosas que están pasando hoy en día. Y ahí me di cuenta que ya no había, de alguna forma, acá la dinámica iba más allá del agronegocio. Acá hay una cuestión inmanente, ¿sí?, a los problemas de la tierra. La tierra genera eso. Cuando las personas empezamos a pelear por territorio o cuando el territorio no está bien ordenado, empiezan a pasar estas disputas. Hay ciertas fuerzas muy primitivas nuestras que empiezan a operar. Entonces, a partir de eso, bueno, el libro se llama Libre, Justa y Soberana, ¿no? Y acá está la libre, justa y soberana. Lo que ocurrió fue que la galería donde me proponen hacer este trabajo está en Recoleta. Entonces tenía un espacio de exposición y un living. Entonces dijimos, vamos a poner en el living a la milanesa de soja, ¿no?, dorada y linda, ahí como la conocemos toda la gente de ciudad. Y en el espacio, en el lugar de exposición, vamos a poner el tablero y los dípticos. Entonces, lo que ocurrió en la inauguración fue que jugamos al estanciero. La gente fue invitada a la inauguración, como toda inauguración. Lo que ocurrió es que estaba en el medio de la mesa ese estanciero, que es un estanciero también modificado en su origen, porque el estanciero es un hexágono. El Monopoly es un cuadrado o un rectángulo. Lo que hice fue justamente agarrar fotos del tablero del estanciero
llevarlo al cuadrado del tipo Monopoly, pero además lo dupliqué a los casilleros. De esa forma, lo que ocurría era que acá hay una provincia de Buenos Aires y acá hay otra provincia de Buenos Aires. Esto en amarillo es Salta y esto en amarillo es Salta también. Entonces cuando se juega y de repente hay jugadores que tienen Salta, la escritura de Salta, y tienen la ficha puesta, esa Salta es de ellos. Pero el jugador que tiene esta Salta también tiene la escritura. Y cuando cae un jugador y tiene que tener el alquiler, los dos tienen escritura de Salta. Entonces, ¿a quién le pagas? Y es lo que pasa cuando un terreno que vende el Estado de Santiago del Estero a un privado, le da la escritura, va a ese terreno y hay una familia viviente que vive ancestralmente ahí. Entonces ellos tienen la tenencia de la tierra y el otro tiene lo que el Estado le dio por derecho. ¿Y quién tiene derecho ahí? El problema tal vez no es quién tiene derecho, es que son distintos géneros de vida, son distintas visiones de cómo se vive la vida. Uno se rige por papeles, por cuestiones administrativas, y el otro se rige por cómo se vive naturalmente. Eso fue lo que quise tratar de emular ahí, la conflictividad de la tierra. Y lo que ocurrió fue que durante media hora jugábamos al estanciero para ver quién se capitalizaba más. Quien se capitalizara más era el que se llevaba el libro. Después de media hora de jugar, hubo un señor que juntó mucho dinero, creo que fue él, el de aquí. Él había juntado dinero. Y lo que pasó fue que dos jugadores se casaron. Entonces juntaron sus capitales. Y al pobre señor le sacaron derecho de su libro. Cuando el reglamento dice que los jugadores no se pueden prestar valores. Entonces, rompieron las reglas del estanciero y pasó exactamente lo mismo que pasa en la vida. No se puede aplicar endosulfano. Y pongo endosulfano, ¿no? Y también esta cuestión, lo que un poco la intención era romper con la dinámica de la inauguración. Romper con la dinámica de la inauguración y pasar a lo que es el juego. Porque en ese furor, en esas ganas, se empezó a olvidar que estábamos en una inauguración de una muestra y la gente con el ruido y demás, empezó a darse cuenta que se había abstraído de todo eso y que ya estaban en otra dinámica. De la misma forma que tal vez un administrador lo que hace es agarrar una hoja de Excel, ¿no? Empieza a tomar decisiones, pero no se da cuenta de que su abstracción tiene un impacto en el territorio. Ese impacto en el territorio, ¿sí?, está dado a través de decisiones abstractas. Lo mismo que en un juego. Así fue que, bueno, llegamos a esto, que después fue llevado a Córdoba, y en Córdoba, donde veníamos de una conflictividad muy importante en 2016, que se había tratado de instalar una planta de procesamiento de maíz transgénico en Malvinas, Argentinas. En Córdoba fue bastante interesante poner esto, porque era bastante delicado de alguna forma y de actualidad el tema. Entonces fue súper interesante porque en la feria, una feria de arte llevada adelante por la municipalidad, abierta al público, frente al Cabildo de Córdoba, o sea, y de acceso totalmente abierto. Se juntaba gente que era, tal vez que venía del campesinado,
y gente que estaba en la producción industrial de alimentos. Entonces se generaba esa cuestión de convivir en la mesa, esas distintas realidades, y poder tratar de reunir a través del juego, empezar a dejar un poco de lado todo lo que es el macartismo, ¿no? Dejar de un lado esto, del otro lado esto, y empezar a tratar de buscar el diálogo. Así que hasta acá llegué yo. No sé qué les pareció. Buenísima la idea. El estanciero es buenísimo. Excelente la presentación también con los dípticos, me pareció muy buena. Buenísimo. ¿Se entendió un poco más? Sí. Pero lo transgénico tiene otro costado aparte de la disputa de la tierra, ¿no? O sea, la agricultura. Sí, absolutamente. Sí. Nosotros acá no lo vemos mucho porque nosotros no tenemos mucha agricultura autóctona, si queremos llamarle así. Países como Bolivia, Perú, que tienen maíces originales, 3.500 variedades de papa y qué sé yo. Cuando entra un maíz transgénico o una transgénica, empieza a prevalecer el transgénico y desaparecen las otras variedades. Sí. Entonces, nosotros acá no lo tenemos porque acá nunca hubo maíz. Entonces, el único maíz que hay es lo que allá llaman el maíz americano, que es el maíz que nosotros comemos. Pero no es el maíz que hay en Bolivia, ni que hay en Perú o en otro lugar. Totalmente. Entonces, el maíz americano, que es transgénico, empieza, cuando se polinizan a través de las abejas, los bichitos, desaparece el maíz original, que es el maíz americano. O sea, empiezan a desaparecer especies, no por arrasar campo, sino de una manera más sutil, si quieres llamarlo. Sí. No lo puedes controlar. Sí, porque es un sistema de trabajo. Justamente, ¿cómo es tu nombre? Ludovico. Lo que dice Ludovico, de alguna forma yo lo explico en el libro. Está mucho más extendida la explicación de lo que ocurre, un poco la dinámica a través del sistema de glifosato, resistencia al glifosato y cómo es que selectivamente mata o no mata ciertas plantas. Cuando hay un campo de agricultura tradicional, con labranza, con semillas que no son transgénicas, y al lado un campo que tiene transgénico, cuando se pasa el glifosato, todas las plantas que no son resistentes al glifosato mueren, porque las toma como un yuyo. Entonces, si vos tenés maíz que resiste al glifosato y al lado maíz que no resiste al glifosato, pasás tu avión o haces tu aplicación, lo que se va por deriva va a empezar a matar lo que no sea resistente. Es complejo, es un poco tedioso, y a mí me pasaba eso, justamente era como de todo ese tecnicismo, toda esa cosa que requiere de un tiempo y una dedicación para entenderlo, cómo era que lo podía llegar a transmitir de una manera mucho más directa. Y así fue que, bueno, la idea del juego nació, un poco usar a la foto como un medio, ¿no? No como un fin. Y respecto a la construcción de las imágenes, a ver, la idea que sí prevaleció justamente fue esto de la del recorte. Acá. Que fue como empezó todo, ¿no? Eso está en el libro. Y de acá, del libro, después fuimos a la sala. ¿Preguntas? A mí me pareció primero súper bueno cómo presentaste eso acá, no sé si lo contás en otros lugares, porque está bueno, como que a veces pensaba que, o sea, como del lugar de espectadora, cuando vas a ver, no sé, una obra o una sala o un museo,
bueno, se pierde en todo eso el proceso de cómo se llega, el proceso de cómo se hace, el proceso de cómo se piensa. Entonces pensaba que, no sé, cuando arrancaste mostrando las dos fotos de este espacio, o sea, pensaba como eso, como lo interesante también de poder encontrar espacio, porque, o sea, yo me quedo pensando a veces cuánto repone o no repone la imagen, o si pues la imagen, ¿no? En este caso la fotografía, alcanza solo para, digamos, ¿no? Entonces, como que a veces, esto que vos decías, bueno, en este caso, hay un montón de cosas que tenía encima, que no alcanzaba con la imagen, que por eso pensaste algo más evocativo, cómo, y de repente surgió algo de tu memoria de infancia, de ese juego, o no sé cómo llegaste al juego. Entonces pensaba como que desde ese lugar está re bueno poder escuchar el proceso de cómo se dispara un trabajo, que eso me parece, no sé, lo más alucinante, porque en un mundo resultadista, ¿no? Como yo soy bielcista también en el fútbol, como que igual creo un montón en el proceso, me parece, desde ese lugar me parece súper bueno. En lo personal también fui a trabajar a estas expo Agro, así que cosas de cereales, demás. También, o sea, parada desde una visión, bueno, también por las militancias y todo, como también venís de otro lugar, pero me parece importante esto, como vos contabas en tu proceso, que más allá de que partías de una idea que tal vez no se te modificó tanto respecto de lo que en definitiva terminaste viendo de la realidad, sí hiciste el proceso de, no sé, charlar con esta gente, ver a una académica, como de Marisela Bampa, ir a mi casa, donde es la realidad, y me parece que igual pensaba más en los espacios donde, no sé, ahora contabas que lo mostraste en dos galerías, o sea, acá en Buenos Aires y ahí en Córdoba, y pensaba también, bueno, ¿qué sentido tiene este trabajo también en los contextos en los que se muestran? Porque pensaba si los campesinos del Moncase habían jugado al estanciero, o si, no sé, de repente qué pasa si esto se muestra tal cual lo contaste de acá, y hoy jugábamos al estanciero acá, o en las escuelas, ¿no? Como que, o sea, hasta dónde el espectador partícipe se puede involucrar de otra manera. Y después también me impactaba mucho, o sea, algo también re positivo, como los grandes temas, como esta cuestión de, no, un problema histórico que es la tierra, la propiedad privada, o sea, venimos de un contexto, no sé, súper difícil con lo que pasó Santiago, en el marco de una lucha por la tierra, en el marco de muchas cosas, de, bueno, histórico en mi caso y bla. También pensaba, bueno, en el trabajo de Pablo Piovano, que es un trabajo que también habla sobre las consecuencias desde otro lugar súper diferente. Sí. Que también tiene un montón de valor desde lo documental, pero bueno, pensaba esto, ¿no? Como, no sé, son a veces mucho más infinitas las posibilidades de contar algo, pero, no sé, pienso como eso, lo valioso de darse el tiempo para transitar y contar algo, ¿no? En esto de que vos decís, bueno, tal vez surgió como un disparador el conflicto del campo allá en 2008, ¿fue? Sí. 2008, que fue como una primera cosa y de repente pasaron 10 años hasta que hoy estás acá contando, entonces como también a veces los temas, ¿no? Un montón, como los temas también van, no sé, o sea, esto pensaba más como en una constelación, ¿no? Como que a veces hasta dar la forma acabada de algo, te pasó la revista Chakra, te pasó, ¿no? O sea, el conflicto social, político, bla. Entonces, nada, me parecía interesante y sí, o sea, como propuesta yo te diría, bueno, ¿qué pasa si ese juego, el estanciero, o sea, también depende, o sea, quiénes lo juegan, ¿no? Porque pensaba que la gente que por lo menos estaba en la foto, la que se veía, era igual toda más o menos gente que habrá jugado al estanciero y que en algún lugar suyo habrá alguna familia de campo, entonces ¿qué pasa si lo juegan los campesinos? ¿Qué pasa si lo juega una población fumigada? ¿No? ¿Qué impacto tiene eso? O sea, te lo tiraría como, no sé, que lo registres, como un video ahí, todo, pero no sé, está buenísimo. Gracias por la devolución. No es nada neutro el espacio donde se mostró. O sea, el espacio discursivo, ¿sí?, es la galería y la feria es el espacio de la comercialización, el gerenciamiento, la mercantilización
Y justamente es ir y tratar de que esa gente que no ve por cuestión de dónde vive o no quiere porque ya ven un fuera Monsanto y ya les causa rechazo cualquier cosa. Entonces desde ahí hay una autora llamada Dominique Baquet, francesa, que dice ¿cómo es? Estrategias o maniobras de evasión. Es dar una vuelta para tratar de llegar. Entonces, a gente que trata de rechazar eso, que le causa ya rechazo o no quiere verlo, tratar de ir a charlar de eso. El espacio discursivo de la feria me parecía que tenía que ver con eso y desde ya la galería. Respecto a ¿cómo se juega? En Córdoba, por ser una feria recontra abierta, estar mucho más cerca de Santiago del Estero, una vez me pasó de tener un matrimonio de productores y tener un señor de un aspecto humilde con su hijo, que jugamos, ¿no? Y terminó la mesa, se fueron y el señor con su hijo me empezó a hacer preguntas. Qué bueno esto, qué bueno, sí. Y me empezó a preguntar, y empezamos a charlar, y, ¿no? Poco a poco. Y desde las preguntas humildes y sencillas, de repente a los 15 minutos sabía de conflictos en Jujuy, sabía de conflictos en Tucumán. Era un cumpa que con su sabiduría iba de a poquito y me fue midiendo, no sabes cómo me midió. Me recontra midió. Y como yo ya había militado, ya nos entendimos rápidamente. Y con el matrimonio de dos productores estaban así. Lo que ocurrió, en un momento había un muchacho que miraba los cuadros muy atentamente y le digo al manager de galería, che, me parece que esa persona está interesada. Va el manager, empieza a hablar con esta persona, sí, se interesa, me llama, venite, Livio, dale, sí. Empezamos a hablar y hablamos como 15 minutos. Y yo digo, ¿y vos qué te dedicas? No, me dice, no, yo... Y me evadía. Seguimos, 5 minutos. Pero, ¿qué haces vos? No. Y también bajó la cabeza y decía, no. Y al final un momento me dice, no, sí, soy ingeniero de DuPont. Trabajo en Uruguay. Y le daba miedo a decir abiertamente a qué se dedicaba, porque tenía miedo de que venía el cascotazo. La gente que trabaja en la agroindustria, los productores en Córdoba y en zonas aledañas, se siente que los van a atacar, entonces no se abren. Entonces no hay lugar al discurso, a la charla. Y desde el lado del campesinado militante, ¿no? Tal vez sería interesante llevarlo mucho más a ese espacio, a ver qué pasa. Sí, sería muy interesante. Igual está bueno porque es complejo, yo que vengo de la Patagonia, es complejo incluso, no sé, en relación a la mina, sobre todo, bueno, o al petróleo, pero pienso en los conflictos también con la mina, la relación entre, bueno, ni hablar, la población indígena, ¿no? Y bueno, capaz que algunos sectores de militancia la denuncia y bueno, la fuente del trabajo, ¿no? Como que ahí hay también hay una tensión súper grande, porque pensaba también cuando fue lo de las papeleras en Uruguay, que también, ¿no? Como todo un sector, ¿no? Como los ambientalistas o las ambientalistas, y todo el sector que dice, bueno, o sea, necesitamos la mina, porque la mina da trabajo, ¿no? O sea, como sobre todo pienso, o sea, eso, y la Patagonia está como súper marcada también, digamos, como que está bueno que sí, porque no es tampoco, o sea, bueno, nada, la conflictividad social tampoco es blanco-negro y está claro que la gente que trabaja, digamos, el sector trabajador campesino ve las cosas de una manera y el sector que explota la tierra la ve de otra, porque en el entramado social, si no, digamos, sería mucho más fácil, tal vez, como que esa resistencia dieran fruto hacia otra forma, y tal vez ahí como que a mí me parece interesante, incluso pensaba, cuando vos decías la suerte que tuviste de estar acá con esta revista, de poder entrar en esos lugares donde el periodismo puede entrar tal vez de otra manera, pensaba
Pues lo de Pablo Piovano, que recuerdo que una vez contó que bueno, que quería hacer el trabajo en Vaca Muerta, ¿no? Y que estaba haciendo como súper imposible poder acceder y bueno, yo justo trabajo en IPF y tampoco. Ah, yo también trabajo ahí. Bueno, tampoco se puede pasar, en mi caso como de la fundación y todo, hay cosas que son inaccesibles, que hay que tener también como cuidado, bla. Y recordaba el caso de este chico que el periodista, no sé, francés, creo que fue, que hace poco, bueno, intentó hacer unas imágenes de registro como sobre el basural, el residuo que dejaba, y bueno, ¿no? Esto que decir, la foto de la bala, ¿no? Como esto, el interior, las provincias, como... Sí, todo termina en nuestros hábitos de consumo. Nuestros hábitos de consumo son los que van a determinar ese impacto en la Tierra. Esta computadora, el teléfono, nuestros teléfonos tienen litio, tienen oro. Nuestros hábitos de consumo son los que al final determinan eso. Y si queremos una agricultura mucho más amable con el medio ambiente, mucho más orgánica, olvidémonos de vivir en grandes ciudades. Tenemos que empezar a vivir en ciudades más chicas. Viviendo en ciudades más chicas, los hipermercados desaparecen. Hagámonos cargo. Porque son nuestros hábitos de consumo lo que generan eso. Renunciemos, ese es el tema. Igual, creo que es bastante más complejo. Sí, de acuerdo. Bastante más complejo. Digo, no es solo los hábitos de consumo, es un sistema determinado de que yo recién pensaba, como lo planteaba ella, y tal vez los campesinos ven eso y dicen, no, estas no son nuestras reglas. Desde ya. Si me estás llevando a jugar tu juego, pero no es mi juego, ¿no? Digo, también hay cuestiones ahí que es para profundizar. Y quiero una cosita chiquita, por ejemplo, en Francia, todo el quilombo de los chalecos amarillos, en un principio que decían desatado por la suba de la nafta, pero resulta que la suba de la nafta, del gasoil, estaba planteado como una medida verde. Sí, es así. ¿No? Es así. Lo contradictorio y lo complejo de esto es verde, de un biodiesel que tienen allá en Europa, gracias a la soja que plantan acá y que destruyen acá. Digo, es profundo, absolutamente complejizado. Pero por eso mismo, justamente conocí un politólogo que está haciendo un doctorado, decía, si el capitalismo está dirigiendo a los inventos industriales o son los inventos industriales los que afectan al capitalismo. Es un gran debate y una gran discusión. Y de alguna forma ¿por qué no nos vamos a vivir a la estancia de los Benetton? A la estancia de los Benetton. Justamente los babasónicos, en el último disco, lo que dice, ¿quién va a pelear por lo que no va a ser de él? Porque justamente el campesinado indígena, uno vive la tierra sin ser propietario. Entonces, ¿cómo voy a ir a defender tierra que no va a ser mía además? Fíjense, ¿quién va a reclamar lo que no va a ser de él? Es muy interesante. Bueno, las guerras son así. Hay un montón de gente luchando por tierras y cosas, recursos que no les pertenecen. Los soldados no son los que se van a quedar con lo que ganan en las guerras. Absolutamente. A fuerza de masacres y de sus propias vidas. Sí, absolutamente. Siempre fue así, señor feudal y demás. Un tiempo viví en Berlín. En Berlín todavía se sigue usando carbón, aunque no lo puedan creer, siguen usando carbón para calefaccionar. En una de las casas que sobrevivió al bombardeo de Berlín, yo viví en una casa que sobrevivió al bombardeo de Berlín y tiene el hornito para poner carbón y calefaccionar. Se terminó todo con la conflictividad de la Segunda Guerra Mundial cuando vino la era atómica, se pusieron de acuerdo, listo, plantas nucleares por todas partes, no nos tenemos que pelear por el carbón de Lorraine y el Alsace, que es entre la frontera entre Alemania y Francia. Listo, conseguimos otro recurso energético y listo. Eso es lo que está pasando con eólica,
¿no? Solar y demás. La disputa por los recursos y la disputa por este estilo de vida. O sea, el capitalismo, eso sí, no existe si no hay un manejo energético. La base fósil es lo que sostiene nuestro estilo de vida hoy en día. Si no hay energía, no hay capitalismo. ¿Sí? Entonces, vámonos, volvemos a buscar agua al río, ¿no? Ir a talar árboles, leña, olvídense de la electricidad. Tenemos que volver a eso sí o sí, porque igual el capitalismo no tiene futuro, porque se está Bueno, el punto es el siguiente. El punto es, ¿quién empieza? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Ese es el tema. ¿Quién es el primero? Ese es el tema. Nadie quiere renunciar al estilo de vida. Entonces, si no renunciamos a nuestro estilo de vida, le seguimos impactando a las comunidades aborígenes. Ellas fueron las que preservaron esas tierras. Entonces, uno dice, Monsanto, y lo que yo hago con cada gasto que hago, me paga mi comodidad. Entonces... Sí, yo, o sea, como comparto hasta ahí, porque creo que en un punto, en definitiva, no sé, pienso en todo lo que sostenemos como sociedad, desde lo que sostenemos que no sabíamos que sostenemos, y cuando tenés la conciencia seguir sosteniendo, y pienso que en un punto, o sea, por momentos si lo pensara así, renunciaríamos a toda forma de lucha, porque si no eso, ¿no? Como todo lo que hacemos no tiene sentido, digo, no podríamos estar hablando ahora porque usamos una computadora, no podríamos estar acá porque usamos unas zapatillas, o qué sé yo, no, una moto. Y yo me pregunto si digamos, esa forma de pensar las cosas, que también es, digamos, no hay formas correctas o incorrectas, pero yo me pregunto si esa forma de pensar las cosas en realidad no sería una forma de renunciar a pensar que la transformación, si bien parte desde una resistencia subjetiva, lo que elegimos no reproducir, que es como machismo, como tantas cosas a las que podemos empezar diciendo no desde un lugar personal, necesariamente no son colectivas, ¿no? Porque pienso, digo, bueno, yo tampoco cuando nací nadie me preguntó, digamos, cómo se iba a sostener esta sociedad, ¿no? O sea, fui educada con una sociedad que también el hábito del consumo, ¿no? De lo que consumimos, también acá cada uno podrá saber, o sea, cuánto consume, qué cosa, cómo elige comprar o no comprar, robar o no robar, vivir o no vivir. Yo no sé cada uno cómo vive, yo vivo también en esto que vos decís de cómo cada uno decide. Uno va tomando decisiones que van haciendo un poco más llevadera su dignidad en un mundo que está plagado de contradicciones. Yo vivo al lado del Parque Pereira, para venir acá tengo que hacer muchos kilómetros en moto. Muchas veces digo, bueno, ¿por qué no me vengo a vivir a la capital y es más fácil? O me vuelvo a la Patagonia. Y yo también a veces me pregunto y digo, ¿y qué hago en la Patagonia? ¿Cómo llegué a la Patagonia? Yo llegué por mi papá y mi mamá a la Patagonia. Y mi papá y mi mamá, ¿de dónde vienen? Si no son indígenas. Vinieron de... Entonces, como empezás a replantearte tu ser, tu subjetividad, tu origen, y en realidad creo que ahí hay una trampa bien, en la que si uno se piensa como una entidad que puede transformarlo todo, bueno, en definitiva estamos perdidos, digamos, no habría posibilidad de pensar ese otro mundo posible, aunque nunca suceda, ¿no? Entonces yo pensaba que en esto que vos decís, o sea, renunciemos a nuestros privilegios, o sea, considero que está buenísimo porque eso es una pregunta que cada una se lleva a su vida cotidiana. Privilegio en todo sentido, ¿no? Desde el lugar que te tocó por ser más blanco, menos blanco, varón, heterosexual, no sé, clase media o clase alta. Pero bueno, supongo como que el gran desafío es un desafío igual colectivo, ¿no? Hay un montón de gente desconstruyendo sus hábitos, también sus hábitos de consumo, sus hábitos de la forma de vivir en sociedad. Hay gente organizada con diferentes hábitos de consumo, hay gente que consume agroecología en Capital Federal,
Entonces no es de repente, bueno, tienes toda mi ropa, me tapo con una hoja y me voy a la selva. Porque sí, nadie lo puede hacer, pero sí podemos plantear cosas realistas de qué es lo que estamos eligiendo cada día y buscar alternativas que las hay. Y hay un montón de gente trabajando en alternativas. Y sumarse de ese lado. No decir, bueno, si no uso más celular, no uso más listo, ¿sí? Entonces, es la única forma. Hay un montón de formas. Sí, bueno, en medio, perdón, yo pensaba también incluso en esto de la resistencia individual o subjetiva en estas alternativas. Bueno, también ahí, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está el Estado? Porque en definitiva, ¿no? También quienes facilitan o regulan o determinan ciertos consumos, ciertos hábitos. Yo pensaba incluso sobre todo, o sea, bueno, también vengo de un industrial, entonces también pensar, digamos, el conocimiento que se nos repartía en la escuela, que íbamos a trabajar de pasantes de empresas que, bueno, nada, estaban ahí, ¿no? También como explotando recursos y tal. Bueno, ¿dónde está para la ciencia? Yo me preguntaba si en esto que cuando vos fuiste a entrevistar a este señor, no sé, no leí mucho en ese aspecto, pero preguntaba, bueno, digo, la ciencia, ¿no? Que no es un ente también neutral. Hay científicos, digamos, no sé, egresados por esta universidad que piensan distinto en torno a los agrotóxicos, los transgénicos, como a dónde va la nanotecnología, qué es la, digamos, como miles de ciencias que se crean a veces también, digamos, con un fin de explotación capitalista, o se le puede dar otro sentido a la tecnología, se le puede dar otro sentido a la ciencia, como que pensaba que son muchas cosas, ¿no? El replantearnos individualmente, subjetivamente, en comunidad, pero también, bueno, exigir otras políticas. Es el deber de cada generación. Cada generación tiene un deber. Y el tema es pasar también a la acción. Yo creo, no tengo dudas de que estamos empezando, pero de una manera muy leve, de un gran hipercambio, como fue la imprenta, con lo que está pasando ahora con la tecnología en las comunicaciones. La manera en que nos comunicamos afecta nuestras verdades. Y eso hace que cambie absolutamente la percepción de todo. Eso que creo que hay fuerzas que se desatan y que se acomodan a través de lo que son los cambios infraestructurales. Eso es de una. Hay pequeños espacios para empezar a cambiar las cosas. ¿Sí? En esos pequeños espacios son como pequeñas Y. Agarro esto o agarro esto. ¿Qué era? Hacía las notas con la chacra y me iba, o hacía la nota de la chacra y un trabajito personal, ¿no? Hay pequeñas Y, donde uno agarra ese acá, no por la total de abandono la tecnología y me voy a las yungas del Ledesma, pero sí de a poquito. Y cada generación va ahí acomodando. Es como el deber de cada generación. Sí, de a poco. Sí, yo creo que es algo lento, pero bueno, y que se hace entre todos, ¿no? Son -5, Viviana. Nada, ¿Qué? me quedé pensando que paradójicamente cultura viene de cultivo, porque desnudémonos cuando pongámonos una hoja de parra y tiremos la cultura a la basura porque hacia donde se deriva nada sirve. Pero cultura es de cultivar, o sea, es meter la mano en una transformación, porque muchas veces yo tengo amigos que son gente que trabaja en parques nacionales. Y hablamos mucho también, me decía uno, que todo el choclo que comes tiene firma, no hay más choclo libre. Pero estudiando precolombino, el choclo es una planta que no se reproduce sin el hombre. O sea, el choclo tal cual lo conocemos hoy tiene que ver con que el hombre seleccionó para hacer, porque si no era chiquitito como el trigo. Esa planta grande del maíz fue una selección humana. Y ahí está la cultura. O sea, no hay, nosotros lo pensamos hoy en la tecnología, pero había ya una tecnología primitiva que era la selección.
de este más grande, entonces voy a replantar este que este. Y ya estás haciendo una selección. O sea, ya estás cultivando y creando una cultura. El hombre crea cultura todo el tiempo. Y esa cultura es paradojal. Tiene lo bueno y lo malo. Sí, yo coincido también que el capitalismo nos va a matar, pero bueno. ¿Hablar de agroindustria o de agroecología? Sí. Y de manejar los recursos de una forma más óptima también para la naturaleza, no solo para ver si tenemos comida o no, sino respetando lo que vivimos. Y además hay una diferencia que es la creación del choclo en pos de generar mayor alimentación, a diferencia de lo que decía él, el sistema de generar ganancias. Igual era distinto porque éramos mucho menos, no vivían en grandes ciudades y hoy se ha complejizado. Lo que no ha llegado a que hay ciertos sistemas, yo coincido en que es un sistema en el cual creo que nuestro compromiso es pensar el sistema, porque el sistema nos está empujando hacia un lugar y nosotros, ¿cómo ponemos resistencia a eso? A lo mejor son microresistencias y son colectivas. Son individuales y colectivas al mismo tiempo. Es distinto, el cambio de escala fue un cambio que alteró, pasó de un lugar a otro, o sea, somos una colectividad que se dedica a criar choclo y de repente en 300 años tenemos unos choclos así de grandes y 60 variedades que antes no existían, tengo una agroindustria donde saco todo. A mí me impactó mucho el Mato Grosso, es impresionante, el desmonte es impresionante. Nosotros teníamos, cuando hicimos unos talleres de plan de ordenamiento territorial que hubo en el 2013, la gente de Córdoba decía que Córdoba es una provincia en emergencia forestal. O sea, la República de la Soja pasa ahí, tiene su corazón. Las inundaciones no son casuales. Entonces, bueno, todo eso es un debate que tenemos que dar. Un debate que tenemos que dar, porque si no, no solamente por desconocimiento, sino también porque creemos que no podemos hacer nada, porque ante esos 5.000 señores que tienen muchísima más plata que yo y más recursos y más poder, sentados decidiendo, yo soy nada. La agroecología se está planteando, tal vez acá todavía no está muy avanzado, pero la agroecología como tal se está planteando esto justamente, cómo alimentar a tanta población, ¿no? El tema de la escala. Es elitista hoy en día. La agroecología hoy en día es elitista. Bueno, justamente es un problema. El tema es que ahí hay que incorporar otras variables en términos de el trabajo, la tierra, digo, el trabajo porque ocupa mucha más gente, por ejemplo. Es una máquina, el coso de soja es un chabón que maneja la máquina, chavo. La agroecología no es elitista, lo que es elitista es el cultivo orgánico. La agroecología incluye no solo técnicas de desarrollo de plantas, sino técnicas de mercado. El tema es el acceso a eso, digo, si vas a comprar algo agroecológico hoy es mucho más caro. No. Sí, no, yo trabajo con cooperativas de aventura agroecológica y realmente sale más barato. El tema es tener acceso, o sea, estar en un punto donde puedas retirar, pero sí, la cuestión es la logística. Y ahí es, si vos querés vivir en una ciudad grande... Lo que pasa, hoy ya se hizo el cálculo. Si cada habitante de la Tierra debería tener, se le asigna un espacio, son 2 hectáreas por persona. En todo el mundo, ¿eh? 2 cuadras, 2 cuadras, 2 cuadras, y ahí cada uno hace todo. Su cultivo, su todo, por habitante. Hay que distribuirnos por todo el globo, ¿no? 2 hectáreas a cada uno. Y ahí hacemos todo. El tema es la eficiencia. Es la eficiencia. ¿Qué te toca Santiago? La población, porque somos más de 100 millones de todo el mundo. Estamos en viaje.
más, digo, cualquiera que nosotros tengamos un hijo más copado, menos copado, que sea, todos generamos un consumidor. Siempre. Siempre. ¿Quién va a pagar la jubilación? No, ni a mí, para nada. No, me estoy haciendo cargo. Estoy haciendo cargo también, soy un consumidor de que no puedo salir de esa variante. Sí entiendo que en un mundo en el que la mayoría, todos somos consumidores de algún recurso, no alcanza la cantidad de recursos que hay para las personas que son. Así deforestamos, matamos animales y destrozamos todo lo que hay. Porque realmente no hay sustento a nivel planeta, salvo que inventemos algo, por eso también hay escalafones de personas que tienen más o que tienen menos con los recursos que adquieren, que no se puede sostener. Digo, porque si no es como una idea de, no, yo quiero que todo el mundo tenga Ferrari, porque lo quiero hacer. Y no, la verdad es que no alcanza. Pero antes de plantearse si tiene que seguir naciendo personas o no, antes de llegar a ese escalón hay un montón de otros. La redistribución, el acceso a la tierra. Por supuesto, pero no alcanzan y por eso sucede justamente, porque algunos optan ese poder y utilizan a la mayoría o al resto para solventar sus propios intereses. Y además es parte de la naturaleza del ser humano, porque más allá de que uno tenga un pensamiento positivo, hay otra gran parte que es una gente de mierda y uno también es parte de mierda, pero también convive con ese sistema. Entonces, en esa circunstancia, seguir generando, porque exponencialmente vamos creciendo cada vez más en la historia de la humanidad, siempre vamos creciendo más como individuos. No estoy echando la culpa ni a las generaciones que vienen, se le echa la culpa a las generaciones que vienen, a las que somos ahora y a las que estábamos antes. Digo, toda la humanidad va en pos de absorber los recursos que tiene en su interés personal. A veces es colectivo, pero generalmente es individual. En ese sentido, con la cantidad de humanos que somos, estamos devastando el tercer tierra. No, y además sí, igual así como también algo concreto que igual lo decías vos, es que también, digamos, esa resistencia nunca es pasiva, porque no es que cada uno resiste y no pasa nada, o sea, también toda resistencia es una fuerza de tensión que bueno, o sea, también hay represalias, ¿no? Digo, ¿por qué no están, digamos, por ahí sí tomo esto y lo tomo como algo así que me quedó resonando, que eso, digamos, no es tan fácil la resistencia porque también hay miedo a perder la vida, ¿no? En esto, digamos, no es solo el confort por el que, digamos, mucha gente no activa, sino por esto mismo que decís, digamos, a lo largo de la experiencia de la resistencia, quien resiste, como decís, es variado, digo, un territorio, una comunidad resistiendo un territorio es, bueno, nada, es factible de ser encarcelada, de ser criminalizada. Bueno, el confort y el miedo son dos grandes conductores de nuestras vidas. Hay que ver cómo lo manejamos, ¿no? Gracias. 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 No, creo que está grabado. Sí. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido.